Parashat Ha'asinu de Devarim, Deuteronomio 32. Versículo 1. Escuchen, cielos, que hablaré, que la tierra atienda a los dichos de mi boca. Comentario. Ustedes, cielos y tierra, deberán atestiguar que he advertido a Israel. Versículo 2. Deberán atestiguar que la Torá que les di es la energía vital del mundo, tal como la lluvia. Mi enseñanza descenderá como lluvia, mi parábola fluirá como el rocío, como tempestades sobre la vegetación y como gotas de lluvia sobre los pastos. Cuando proclame el nombre de Hashem, den victoria a nuestro Elohim. Comentario. De aquí se deduce que el bendecir a Hashem se responde: bendito sea el nombre de la gloria de su reino. Versículo 4. El que es la roca, su obra es perfecta, todos sus senderos son justos. Elohim es fiel, nunca es desleal. Él es justo y recto. Comentario. Incluso cuando es duro, como una roca para castigar a los culpables, sus castigos son perfectamente merecidos. Otros interpretan roca en el sentido de eternidad. Él es eterno como una roca. Otros relacionan Tesur, roca, y Yatzar, creador, de modo que la roca significa que Hashem es el creador. Versículo 5. La destrucción que sufrieron es por culpa de sus hijos, no de él. Generación perversa y tortuosa. ¿A Hashem le atribuyen así? Pueblo ingrato e ignorante, que se olvida de todo lo que fuera concedido. ¿Acaso no es él tu padre, tu amo? Él hizo de ti un pueblo y él te estableció en tu tierra. Continuamos con Devarim, Deuteronomio 32, versículo 7. Recuerda de los días de antaño, como el castigo a los que provocaron su ira. Reflexionen acerca de los años de cada generación y generación. Comentario. Reflexionen acerca de los malos actos y las nefastas consecuencias de las generaciones de Enoch y de la generación del diluvio. Cerramos el comentario. Pregunta a tu padre y él te dirá, a tus abuelos y te explicarán. Comentario. Reflexiona sobre todo eso y evita caer en los mismos errores de épocas pasadas. Versículo 8. Cuando el Supremo repartió la herencia a los pueblos, cuando dispersó a los descendientes de Adán por su intento de construir la Torre de Babel, él estableció los límites de los pueblos de acuerdo con el número de sus hijos de Jacob. Comentario. Estableció 70 pueblos, en paralelo a las 70 personas de la familia de Jacob que emigraron a Egipto. Versículo 9. Sin embargo, Hashem se abstuvo de destruir a esa generación perversa de la Torre de Babel, pues la porción de Hashem es su pueblo, el cual descendería justamente de aquella generación. Jacob es la parte de su herencia, Jacob y no Ismael. Los halló a los israelitas en la tierra desierta, en la desolación aullante del desierto. Hashem halló que serían fieles a él y les entregó la Torá. Entonces los cubrió alrededor con las nubes de protección, le dio discernimiento y los cuidó como a la pupila de su ojo. Como la ternura y la misericordia de un águila que despierta su nido revoloteando sobre sus pichones, que extiende sus alas y los toma, y lleva sobre sus alas. Éxodo 19:4. De ese mismo modo, Hashem condujo a su pueblo, él solo, sin que ningún ídolo ajeno pudiera enfrentarlo, Israel. Continuamos con Devarim, Deuteronomio 32, versículo 13. Los hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra. Comentario. Los condujo por lo alto de la tierra, pues Israel es el más elevado de todos los territorios. Deuteronomio 1:24.
y los alimentó con los frutos maduros de los campos, o sea, les dio los despojos de los enemigos. También les dio a beber miel de la roca y aceite de la dura piedra. Comentario. Les entregó los despojos de los gobernadores de las ciudades y las posesiones de los habitantes de las fuertes ciudades. Otra explicación incluso del suelo rocoso de Israel, Hashem puede proporcionarles buen alimento. Versículo 14. Y comieron crema de leche de vaca y leche de rebaño, las mejores partes de los corderos de engorde, carneros de Bashán, o sea, carneros robustos y chivos, con lo más seleccionado del trigo. Y beberás vino de excelente bouquet. Comentario, metáfora anticipando al bienestar en los días del rey Salomón. Yeshurum, o sea, Israel engordó y se rebeló. Engordaste, te abultaste, te volviste corpulento. Pero entonces descartó a Elohim su hacedor y menospreció a la roca de su salvación. O sea, dice el comentario, experimentaste la opulencia y no pudiste pasar la prueba. Ezequiel 8:16. Versículo 16. Lo desafiaron con actos detestables, con acciones abominables. Como por ejemplo, hice un comentario, la homosexualidad y brujería. Cierro comentario. Le hicieron enojar. Hicieron sacrificios para los demonios, que no tienen poder alguno. Hicieron sacrificios a ídolos que jamás conocieron, ídolos nuevos, recién llegados, ídolos a los que tus ancestros jamás reverenciaron, pues ni los consideraron tales. Ignoraste a la roca que te engendró y te olvidaste de Elohim que te dio a luz, sacándote del vientre materno hacia el mundo. Continuamos con Devarim, Deuteronomio 32, versículo 19. Hashem lo vio y se disgustó, provocado por sus hijos y sus hijas, y dijo: yo ocultaré de ellos mi semblante, como desentendiéndose de su sufrimiento. Cierro comentario. Y veré cuál será su fin. Son una generación de trastornos que transforman mi favor en enojo. Son hijos infieles. Comentario bien, podría traducirse: son hijos cuyas inconductas no reflejan la dedicación que invirtiera Hashem en su crianza. Cuán profundo es el amor de Hashem a Israel, que incluso cuando no cumplen su voluntad, igualmente son llamados hijos. Como leemos, hijos infieles, pero hijos al fin. Versículo 21. Ellos me provocaron con un Dios que no es Dios. Me hicieron enojar con sus frivolidades. Yo los provoqué con un pueblo que no es pueblo. O sea, un pueblo insignificante los vencerá. Con una nación ingrata los haré enojar, en alusión a los pueblos paganos, porque se encenderá un fuego en mi ira que arderá hasta las más bajas profundidades. Consumirá la tierra y su producto, y quemará los cimientos de los montes, en alusión a Jerusalén situada en un monte. Amontonaré males sobre ellos, agotaré contra ellos mis flechas. Se hincharán por el hambre, demonios los enfrentarán y serán cercenados por Merirí, es decir, un demonio. Arrojaré contra ellos dientes de animales, con veneno de las serpientes que se arrastran por el polvo. Comentario, en efecto así pasó. Hubo un incidente en el que la mordedura de corderos les provocó muertes. Versículo 25. Afuera de la ciudad, la espada del enemigo invasor los exterminará, y en su interior se sentirán aterrorizados.
tanto el joven como la chica virgen, el niño de pecho y el anciano. Yo estuve preparado a deshacerme de ellos, borrar de la humanidad todo recuerdo suyo, de no haber sido porque se acumuló contra ellos la ira del enemigo, procurando evitar que sus opresores se jactaran, autoatribuyéndose el triunfo, para que no digan nuestro poderío y no Hashem ha hecho esto. Porque los paganos son una nación que no escucha consejos y carecen de comprensión. Continuamos con Devarim, Deuteronomio 32, versículo 29. Si fueran sabios, entenderían esto y comprenderían su final. Comentario, o sea, los paganos comprenderían que la eventual destrucción de los israelitas sería un acto de Hashem y no de ellos. Versículo 30. Los paganos deberían de reflexionar: ¿cómo podría perseguir uno de nosotros a 1000 israelitas? ¿O que 2 de nosotros pongan en fuga a 10,000 israelitas? Si su roca no los hubiese vendido, si Hashem no los hubiera entregado. La roca de ellos no es como nuestra roca, aunque nuestros enemigos nos estén juzgando. Comentario. Los paganos deberían de reflexionar acerca de que, a diferencia de Hashem, que es todopoderoso, la roca de ellos, su ídolo, carece de todo valor, sustento, de modo que si ellos ahora nos vencen y nos juzgan, no es por su poder, sino porque nuestra roca, nuestro protector Hashem, nos entregó en sus manos. Versículo 32. Pretendí exterminar a Israel, porque el vino de ellos es del vino de Sedom, es decir, de Sodoma, de los campos de Amora, es decir, Gomorra. Sus uvas son uvas amargas y les dieron racimos amargos. Comentario: expresiones que aluden a las malas acciones de los israelitas y sus amargas consecuencias. Versículo 33. Veneno de ofidios es su vino, cruel veneno de víboras es su retribución. Ellos piensan que yo olvidé sus malas acciones, pero ¿acaso no conservo yo todo guardado herméticamente entre mis tesoros? Ya tengo preparada la venganza, que les será retribuida de acuerdo a sus malos actos. Cuando pierdan su estabilidad, comentario, o sea, cuando agoten el mérito de sus ancestros, que son su soporte mientras tanto. Cierro comentario. El día de su catástrofe está cercano y su destino se apresura contra ellos. Cuando Hashem juzgue a su pueblo, cuando se reconcilie con sus servidores y cuando vea que el poder enemigo progresa y no haya nadie que salve o asista a Israel, entonces él dirá respecto de Israel: ¿dónde está el ídolo de ellos, la roca en que confiaron? ¿Dónde está el ídolo cuyos idólatras comían lo mejor de sus sacrificios y tomaban el vino de sus ofrendas? Que ellos se levanten a ayudarlos, que ellos los protejan. Ahora el castigo que estoy en condiciones de aplicarles sin que nada ni nadie pueda ayudarles. Ustedes pueden ver que yo soy Él. No hay ningún ídolo conmigo capaz de detenerme. Yo provoco la muerte y brindo la vida. Yo causo la herida y yo curo. No hay quien rescate de mi mano a los que se rebelan contra mí, pero sí hay salvación para los que se reencaminan en mi senda. Continuamos con Devarim, Deuteronomio 32, versículo 40. Porque en mi ira alzo mi mano en juramento, así como es de incuestionable que
yo existo eternamente, también lo es que le daré filo al brillo de mi espada y mi mano empuñará la severidad en lugar de la misericordia. Y entonces me vengaré de mis enemigos y a los que me odian les daré su merecido. Empaparé mis flechas en la sangre de las naciones y mi espada consumirá su carne. Eso será en venganza por la sangre de sus víctimas israelitas y de sus cautivos, en venganza por la depredación provocada por el enemigo contra Israel desde siempre. En aquel tiempo las naciones alabarán a su pueblo por ser fieles a Hashem. Él vindicará la sangre de sus servidores y les dará su merecido a sus enemigos, y reconfortará a su tierra y a su pueblo por los males que les provoquen los enemigos. Continuamos con Devarim, Deuteronomio 32, versículo 44. Moshe vino y le transmitió al pueblo todas las palabras de este cántico. Él junto con Osea, hijo de Nun. Aquí dice un comentario, Yehoshua es citado con su nombre original, es decir, Osea, aludiendo a que es tan modesto ahora, a punto de convertirse en el nuevo líder de Israel, como antes de su nombre fuera cambiado. Ver Números 13:16. Continuamos con el versículo 45. Y cuando Moshe terminó de transmitir todas estas palabras a todo Israel, les dijo: presten atención a todas estas palabras de advertencia y enséñenselas a sus hijos, para que cumplan todas las palabras de esta Torá. Esto no es algo vano de ustedes. Comentario, la dedicación que ustedes inviertan en la observancia de las normas aludidas al versículo 26 no es en vano, pues grande es la recompensa que les espera. Continuamos siempre con el versículo 47. Toda esta normativa es la vida misma de ustedes, y es el canal a través del cual se harán meritorios a vivir mucho tiempo en la tierra a la que se dirigen cruzando el Jardín, es decir, el Jordán, para tomar en posesión. Ese mismo día, Hashem le habló a Moshe diciendo: asciende a este monte de Avanim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, frente a Jericó, y observa la tierra de Canaán, que entrego a los israelitas en propiedad, y muere en el monte al que ascenderás. Reúnete con los tuyos, así como falleció tu hermano Aarón en el monte Hor, y se reunió con los suyos. Ustedes provocaron que otros me fueran infieles entre los israelitas, junto a las aguas de Meribat, Kadesh, en el desierto del Zin. Ustedes no me santificaron entre los israelitas. Allí, en lugar de hablarle a la piedra, ustedes la golpearon. Números 20:13. Ahora contemplarás la tierra desde lejos, pero allí, a la tierra que yo entrego a los israelitas, no ingresarás. Haftarat Ha'asinu, de segundo de Samuel 22:1 al 51. Segundo libro de Samuel. Capítulo 22, versículo 1. David entonó este cántico a Hashem el día en que Hashem lo salvó del poder de todos sus enemigos y del poder de Shaul, y dijo: Hashem es mi roca de protección, mi fortaleza y mi libertador. Elohim es mi roca en quien me refugio. Es mi escudo, fuerza de mi salvación, mi baluarte y mi refugio, mi libertador. Tú me salvas de la violencia. Con alabanzas clamo a Hashem y seré salvado de mis enemigos.
Me rodearon dolores de muerte, o sea, de los enemigos. Torrentes de gente descreída me atemorizaron. Dolores del sepulcro me cercaron. Me encontré en trampas de muerte. En mi angustia invoqué a Hashem y a Elohim clamé desde su templo, o sea, desde los cielos. Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. La tierra tembló y se sacudió. Los cimientos de los cielos se sacudieron por su ira. De su nariz brotaba humo debido a su encendida indignación, y de su boca en fuego destructor brasas se encendieron de él. La misma palabra de Hashem consumía a los perversos como un fuego destructor. Inclinó los cielos y descendió para castigar a sus enemigos. Habían densas nubes bajo sus pies, haciendo de escalones para que, metafóricamente hablando, él pudiera descender. También montó sobre un querubín y voló, y apareció sobre las alas del viento. De la oscuridad hizo refugios todo alrededor de él, para dificultarle la visión al enemigo. Densos nubarrones de agua en el cielo. Hashem interviene en el derrotero del mundo por medio de los fenómenos naturales. Debido al centello de su presencia, se encendieron brasas de fuego. Trono desde los cielos, Hashem, el Supremo, hizo resonar su voz. Disparó flechas contra mis enemigos para dispersarlos. Echó relámpagos contra ellos para perturbarlos. Las profundidades del mar se hicieron visibles. Los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Por orden de Hashem, por la exhalación de su nariz. Comentario: esto alude a la partición del mar cuando el lecho quedó completamente seco y descubierto. Versículo 17. Envió desde lo alto a sus ángeles. Me tomó, me sacó de las turbulentas aguas, me salvó del peligro, me salvó de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecen, que son más fuertes que yo. Ellos me atacan en el día de mi desgracia, pero Hashem es mi apoyo, me sacó a la libertad, me liberó, porque se complace en mí. Hashem me recompensa de acuerdo a mi rectitud, me premia de acuerdo a la pureza de mis manos, por haber salvado a Shaul cuando estuvo en mis manos. Pues yo he seguido el camino de Hashem y no me he apartado de mi Elohim, pues todas sus leyes las tengo ante mí y sus decretos no me he apartado. Me he conducido ante él sin tacha alguna y me he cuidado de la transgresión. Por eso Hashem me ha recompensado de acuerdo a mi rectitud, de acuerdo a mi grado de pureza ante sus ojos. Con el devoto te muestras devoto, con el que es sincero te muestras sincero, con el que es puro te muestras puro, y con el perverso actúas astutamente y conoces sus debilidades y sabes dominarlo. Tú salvas al pueblo indigente, mientras tus ojos están contra los arrogantes para rebajarlos, pues tú eres mi antorcha. Hashem iluminará mi oscuridad, pues contigo embestiré ejércitos y con la ayuda de mi Elohim saltaré muros. Comentario: o sea, teniendo fe en él, me animo a todo. Versículo 31. El camino de él es perfecto. La palabra de Hashem es pura. Es escudo para todos los que se refugian en él. Pues,
¿quién es Dios fuera de Hashem? ¿Quién es roca de salvación fuera de nuestro Elohim? Él, mi fortaleza de fuerza, despejó completamente los obstáculos mi camino, que me da pies ligeros como las gacelas y me afirma en las colinas. Comentario, o sea, me hizo sentir seguro en los lugares hacia los que yo escapaba, que entrena mis manos para la batalla, de modo que mis manos puedan tensar un arco de cobre. Tú me diste también el escudo de tu salvación, y tu humildad me ha engrandecido. Tu humildad, gracias a la cual me proteges, hace que seamos un gran pueblo. Si bien cuantitativamente somos pocos, hiciste fácil mi andar, para que no tropiecen mis pies. Perseguiré a mis enemigos y los erradicaré. No retornaré hasta liquidarlos. Los destrozaré y los acabaré hasta que no puedan levantarse, hasta que estén caídos a mis pies. Tú me diste fortaleza para la batalla. Tú sometiste a mis adversarios ante mí. Tú hiciste que mis enemigos me dieran la espalda en su huida, para que yo cercene a mis adversarios. Pidieron ayuda, pero nadie los ayudó. Pidieron a Hashem, pero no les respondió. Yo los pulvericé como polvo de la tierra, como el barro de la calle, de los pisoteé y los molí. Me salvaste de los enemigos entre mi pueblo. Comentario, David agradece porque Hashem lo salvó de Shaul, de Doeg, de Absalón, etc. Todos ellos eran sus oponentes dentro del pueblo mismo. Continuamos siempre con el versículo 44. Me pusiste como líder de las naciones. Un pueblo desconocido para mí está a mi servicio. Comentario, el reino de David era tan fuerte que incluso pueblos desconocidos estaban subyugados a él. Versículo 45. Los extraños me adulan por el miedo que me tiene. Al escuchar de mi grandeza me obedecerán. Los extraños se debilitarán y renquearán debido al encierro al que tú, Hashem, los enviarás. Ranquearán por las pesadas cadenas con que los engrillarás. Hashem vive, bendita sea mi roca, exaltado sea Elohim, roca de mi salvación. Elohim que vindica mi causa y subyuga a las naciones ante mí, que me saca de mis enemigos. Tú me elevaste sobre mis enemigos, del hombre de violencia me rescataste. Por eso yo te agradeceré, Hashem, entre las naciones, y a tu nombre cantaré. Te agradeceré ante las naciones para difundir en el mundo tu misericordia. Versículo 51. Él otorga grandes victorias a su rey. Obra benévolamente para con su ungido, para con David y su posteridad por siempre. El nombre de la porción Ha-Azinu significa escuche, en un sentido de proximidad y no de lejanía. Moisés, en el último día de su vida, convoca al pueblo para que escuchen una canción que deberían recordar en un futuro, cuando estuviera el pueblo en los exilios, la necesidad de volverse al Creador. Es por eso que tienes que leer la porción de la semana anterior. Esta porción tiene 3 puntos a destacar, y específicamente en la canción que Moisés le enseña al pueblo. 1.
el cántico de Moisés. Es un punto a destacar. 2. Los testigos y los testimonios. Y 3. El rol de la roca. Los testigos, según este canto, corresponden al cielo y a la tierra. Tal como las dos tablas de la ley conectan al individuo en armonía con el cielo, así también con su semejante. Israel es llamado a generar esa armonía entre uno y otro. Esto nos perfecciona y de esta manera traemos el cielo a la tierra. Así como decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Esta es una de las razones por las cuales existen dos tablas y no una. Me refiero a la ley, pues 4 de los primeros mandamientos son la conexión y armonía entre el individuo y su creador. Y los otros 6 mandamientos son relativos a la conexión hombre-sociedad. Moisés parece tener 2 cánticos. Si recuerdas, allá por el Éxodo se habla del canto de Moisés cuando cruzan el mar, y otro en el término de su vida. Ambos parecen relatar una historia. Hay una historia en común, y me refiero a los juicios del Creador. ¿Por qué un cántico? Parece ser que un cántico es una fuente de repetición, un modo de preservar una idea a lo largo del tiempo. La idea era que no se olvidaran de este canto o de este cántico. Puedes comparar esto con Deuteronomio capítulo 31, versículo 21 y 22. Entre el canto es destacable el cómo se hace recordar la historia de Israel, esta memoria de cómo Hashem ha elegido a su pueblo, el cómo entregó su Torá, es decir, su enseñanza, y el cómo a través del desierto guió de la esclavitud de Egipto a la promesa dada a los padres Abraham, Isaac y Jacob. Todo este recuerdo es el fundamento de la fe, es una esperanza, un pacto que nos identifica y nos une, pero también que ha sido confirmado muchas veces a lo largo de las generaciones. No olvidemos que la emuná, es decir, la fe, viene del oír. Si recordamos y tratamos de acampar alrededor del tabernáculo, haremos que cada acto de nuestra vida gire en torno a nuestra esencia y no de las circunstancias seculares que nos separan del Creador. Del cántico también se puede identificar el juicio divino a un pueblo que levantó ídolos, que a causa de las bendiciones o grosuras apartó su corazón de la esencia de su ser. Esto se relaciona con un juicio. La palabra hebrea rif, que significa riña, pendencia, contienda, altercado, litigio, juicio, proceso, entre otras definiciones, parece estar vinculada en todo este asunto, pues hay testigos y testimonios, un juez y acusados. Moisés está llamando a los cielos y a la tierra como testigos. Deuteronomio 31, versículo 28. Pero en esta situación de un juicio o en el contexto de un juicio, también está llamando a la Torá como testigo. Deuteronomio 31, 26. Y a este mismo canto lo coloca como testigo. Deuteronomio 31, 21. ¿Cuándo será este juicio? Constantemente vivimos en un juicio, desechando el mal y tomando el bien, pero también se llevará uno en el que todos rendiremos cuentas de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Es decir, a corto plazo, la Torá o la enseñanza es dulce para el que ama la enseñanza. Salmo 119, versículo 103. Y es amarga para quien la desprecia o para el que la rechaza. Este cántico, por ser una repetición,
no deberíamos de olvidarlo. Los cielos pueden dar o cesar la lluvia. En otras palabras, puede existir hambrunas, dolor y desolación si vamos por el camino incorrecto. En este canto se habla de una roca. El rol de la roca es perfecto. Su camino es justo. Es decir, que podríamos adquirir un fundamento fuerte si estamos en la roca y no en la arena. Escojamos. De hecho, este cántico o este canto nos invita a escoger. Y como dijese Moisés, escoge la vida. El Creador pretende cuidarnos bajo sus alas siempre. Y esto tiene una conexión con el resto de los libros de la Biblia. Si hacemos un zoom a estos textos, y especialmente este canto, a largo plazo todos estaremos rindiendo cuentas, y esto es en un escenario cercano. Nos muestra los juicios del Creador, en el que el último de los libros de los profetas menores, me refiero a Malaquías, describe el día del Señor, en el que la soberbia y la maldad serán castigadas, mientras que vendrá la salvación para aquellos que temen el nombre inefable y andan en sus caminos. La justicia es el estandarte y la salvación estará en sus alas. Malaquías 4. Es curioso que en estos días nos tengamos que recordar de la ley de Moisés. De hecho, eso es lo que nos dice la porción de Malaquías 4, pues esta es un testimonio de vida que o nos condena o nos da vida. El profeta Malaquías nos hace recordar que de Oreb viene la enseñanza. Pero qué curioso, que para muchos es el Sinaí. Sí, claro, son montañas muy cercanas. La diferencia es que la roca de Oreb es una fuente de vida, una agua que nos quitará la sed. El pueblo estaba en Oreb, mientras que Moisés subió al Sinaí. Compara esto con el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 14. Estas palabras parecen estar relacionadas en el caso, y meditan estas palabras: la roca de Oreb, el agua de vida, alas de salvación, justicia, nombre inefable, ley o enseñanza. En cambio, a la generación torcida y perversa e infiel se le esconderá el rostro de Elohim y tendrá un fin. Sí. Sobre ellos vendrá debilitamiento, hambres, plagas y destrucción. Esto parece estar relacionado a Revelaciones 15, en la que cronológicamente se relata la preparación de los 7 ángeles que derramarán las copas de ira, y de inmediato la narración de Yohanan pareciera no tener lógica, pues observa un mar mezclado con fuego. Ambas palabras, desde la perspectiva hebrea, es la unión de dos opuestos. El mar, Yam, y el fuego, Esh, dos opuestos que conforman la palabra Shamaim. La nueva Jerusalén que descenderá, que también es conocida como Olam Jabá o el mundo venidero. En ese escenario se menciona el canto de Moisés. Me refiero todavía al libro de Revelaciones capítulo 15, que si bien puede relacionarse con el canto del Éxodo, y tiene concordancia, pues también existe un símil en el canto del Éxodo con el de Deuteronomio, en el que también hay un juicio, pero esta vez no en contra de Faraón y su ejército, sino todo ser viviente que ha vivido y servido para la bestia. Este juicio tiene testigos y testimonios que dar.
Los justos que anduvieron en justicia serán considerados santos, y los otros serán los que reciban la ira. Algunos dormirán, pero ojo, nadie habrá podido ingresar aún al Olam Jabá, pues está cerrado hasta que se cumpliesen las 7 plagas. Como lo he dicho en anteriores ocasiones, pareciera ser que las fiestas de otoño fuesen un espejo de las fiestas de primavera. Otro dato curioso y resaltable es que esta porción de Ha'azinu se lee para el periodo de los días grandes y temibles, luego de Yom Teruah. Este cántico hace llamar al pueblo con la palabra Jesurum, cuyo significado es justo, amado. Justos que vivirán con el Rey justo, el que gobierna con justicia y verdad, cuya ley es eterna e invariable. El rol mesiánico proviene de una roca, cuyo fundamento es un refugio de seguridad, pero también puede ser un tropezadero. El canto también relata los celos que provocarán a un grupo, y es que el Creador se manifestará a quienes no fueron escogidos, pero es para hacer volver el corazón de los llamados, no para división, sino para unidad a través del arrepentimiento. El arrepentimiento de los no llamados a causa de querer tener una vida digna en el pacto, y arrepentimiento en aquel que ha sido llamado pero fue en pos de otros dioses. Compara esto con la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 19. Si no crees en esta carta paulina, está bien. Será bueno entonces recordar la profecía de Isaías, capítulo 65, versículo 1. Y si deseas, puedes continuar la lectura. Cito: fui hallado, dice el Creador, por aquellos que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. La profecía de Isaías 44 hoy está viva. Hoy es aplicable y se está dando. La roca ha sido rechazada. El Salmo 118, versículos 22 y 23, dice que por ambas casas, tanto Judá como Efraín tropiezan con la misma roca. Isaías capítulo 8, versículo 12 al 15. Y la carta de Pedro, la primera carta, capítulo 2, versículos 7 al 8. Si no hay teshuvá o arrepentimiento genuino de cualquiera de estas dos casas, esa fantasía que parece vida no es más que muerte. De hecho, conduce a la muerte. Es por eso que es hoy el momento de ir en pos de la vida. Quédate unos minutos más y escucha cuál es la vida. Esa roca es la solución, tanto para las dos casas de Israel. Esa es la roca, la única que ha podido vencer a las bestias que se relatan en el libro de Daniel o en el libro de las Revelaciones, y la unificación de esas bestias en una sola. Pues una bestia fue comida por otra más grande, y así sucesivamente. O dicho de otro modo, Israel fue devorada a causa de la idolatría, a causa del ego, a causa de todo lo que menciona este canto. Fue devorada por Babilonia. Como lo he dicho, a causa de la rebeldía e ir en pos de otros dioses. Luego vino otra bestia más poderosa que devoró a Babilonia, y fue el imperio medo-persa, que a su vez fue devorado por los griegos,
quienes también sucumbieron por otra bestia llamada Roma. Israel, mientras tanto, vivió exiliado y como extranjero en tierras de desolamiento. El único que puede vencer a la bestia es la roca. Es por ello que Deuteronomio capítulo 32, versículo 42 y 44 dice: empaparé mis flechas en la sangre de las naciones, y mi espada consumirá su carne. Eso será en venganza por la sangre de sus víctimas, refiriéndose a los israelíes, y de sus cautivos, en venganza por la depredación provocada por el enemigo, es decir, en contra de Israel, desde siempre. En aquel tiempo las naciones alabarán a su pueblo, es decir, lo alabarán por su fidelidad. Él, es decir, el Creador, vindicará la sangre de sus servidores y les dará su merecido a sus enemigos, y reconfortará a su tierra y a su pueblo, es decir, por los males que le provoquen los enemigos. Moshe vino y le transmitió al pueblo todas las palabras de este cántico. Él junto a Osea, hijo de Nun. Si tú buscas la vida, esta solamente la podrás hallar en la enseñanza, que como se dice en hebreo, es la Torá. ¿No me crees? Lee el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 44 al 47. Si buscas la vida sin esta enseñanza, nunca la hallarás. La riqueza es una consecuencia de la obediencia, pero no podemos poner la mirada en ella, pues también nos podría causar perder el enfoque. Oh, qué difícil que un rico entre en el Olam Haba. Debes aprender a compartir y nunca dejarte envolver por la seducción de la riqueza. Esta semana te invito a que puedas profundizar 4 puntos. El primero, el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 al 3, y el Salmo 18, versículo 1 al 2. Punto 2. Profundiza en el Salmo 19, versículo 14, el Salmo 92, versículo 15 y el Salmo 95, versículo 1. Punto 3. Mantente firme en el pacto. Punto 4. Acepta la Torá, es decir, acepta la enseñanza. Acepta su reinado. Acepta su yugo. ¿Quién dice que acepta un reinado, pero no acepta la instrucción de su padre, la enseñanza de su padre, es un mentiroso? Por lo tanto, este es un proceso. Primero debes de ser enseñado para luego aceptar un reinado. Y luego que aceptas el reinado, descubrirás que es aceptar el yugo. Su yugo es fácil, es ligera su carga. Recuerda, su Torá es dulce para el que la ama y amarga para el que la rechaza. En este punto 4 surge una inquietud. ¿Qué es mejor? ¿Estudiar la ley, la enseñanza o practicarla? ¿Qué es más importante? Muchos dirán que es más importante la práctica. Sin embargo, quisiera llevarte al punto de reflexión, que aquel que no conoce la enseñanza tampoco la puede practicar. Es por eso que tú debes de buscar ser enseñado, que se confirme el pacto y que la ley sea escrita en tu corazón y en tu mente, como dice el libro de los Hebreos. De esta manera podrás tener una vida digna.
podrás tener vida. Medita en la siguiente frase. Así como Elohim hiere, también puede sanar, porque su corrección causa ese efecto. Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y ha sido un gusto compartir contigo la porción Haasid. Puedes encontrarnos en nuestras diferentes redes sociales y en nuestro sitio oficial www.shedeur.com. Nos vemos la próxima semana. Shalom.